Vamos a hablar un poquito acerca de la educación bajo los sistemas académicos actuales, no desde el punto de vista de la crítica, sino haciendo un análisis reflexivo de cómo es la forma, la metodología y el objetivo que se está siguiendo en todos los sistemas educativos. El sistema educativo convencional prepara a las personas o al individuo para el mundo exterior. Nos enseña geografía, historia, normas de humanidad, matemáticas, física, psicología, etc. De tal manera que cada uno de nosotros adquiramos ciertas habilidades, adquiramos ciertas competencias para que podamos ganarnos la vida honradamente. Normalmente un sistema educativo actual, normal y convencional, solamente se centra en la parte intelectual. En algunos casos, no en todos, nos dicen que memoricemos y repitamos toda la información. Nos programan en algunos casos, nos dan conceptos, ideas, teorías, y nos dan a través de una vida mecanicista cómo recibir la información y cómo conservarla. No es el caso generalizado, pero el fundamento del sistema educativo se basa mucho en el tema de la memoria. Muy pocos sistemas educativos ayudan a que la persona use la información de manera reflexiva y más pocos todavía pues permiten que esa información que ya está memorizada, que está conceptualizada, se verifique en la práctica para que se demuestre que esa teoría efectivamente recoge una información real. ¿Para qué se estudia? Muchos ni siquiera se han preguntado el por qué estudian. Se cree que pasar de años es lo importante para recibirse y ganar la vida, para tener empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien sabido que en un sistema educativo convencional, el pasar de años no es sinónimo de inteligencia. Alguien muy inteligente, intelectualmente, puede ser una persona muy hosca, muy grosera, que no podría convivir con los demás. El éxito intelectual no es sinónimo de un éxito emocional. No se nos educa ni se nos forma para la vida. Es decir, no se nos otorgan en muchos de los casos, estamos hablando de la educación convencional, para adquirir valores, para adquirir conciencia de para qué estamos, cómo estamos, y tampoco se nos lleva a que nosotros busquemos nuestra vocación. La vida tiene un componente exterior. Todo lo que hemos dicho es parte de la vida. Nos tenemos que entrenar en la parte intelectual, tenemos que adquirir conceptos, verificar teorías, tenemos que tener habilidades para ganarnos la vida. Pero nos hemos olvidado también del componente interior, que es allá donde vamos. ¿Qué es la educación fundamental? La educación fundamental es la ciencia que nos permite vernos como seres humanos que interactúan con la naturaleza y con todas las cosas que allí existen. Tiene que ver con respetar la vida en todas sus formas, incluyendo la propia, incluyendo nuestro propio cuerpo. Conocer el funcionamiento de la mente, porque la mente es el instrumento del conocimiento. Y debemos aprender a manejar ese instrumento. Pero también tenemos que aprender a desarrollar y cultivar los demás centros de la máquina humana. Recuerden, el centro emocional, el centro instintivo, el centro sexual, el centro motor y por último, pues el centro intelectual. Conocer el cómo el yo se expresa en la mente, en las emociones, en los instintos, etcétera, es vital y necesario
para formar el individuo con herramientas para su propia vida y las relaciones humanas. Es decir, estamos hablando que la educación fundamental debería de enseñarnos a relacionarnos externamente, pero también internamente, sabiendo que dentro de nos existe una multiplicidad psicológica que manipula o gobierna las acciones que hacemos en el exterior. Entrar en contacto con un instrumento de conocimiento de tipo superior, que es la conciencia, y enseñarle a cada persona a utilizarla y a despertarla. Enseñar el modo de pensar por medio de la investigación, por medio del análisis, por medio de la comprensión y a través de la meditación, para que ese centro, que normalmente lo tenemos lleno de dogmas, teorías, lleno de ideas y de conceptos, lo proyectemos en su real dimensión, en su real nivel de uso, en su nivel de diseño original, y lo podamos vivenciar a través de él las condiciones en las cuales estamos viviendo en este momento. ¿Cuáles son las bases de la educación fundamental? La disciplina es lo que se llama el cultivo de la resistencia. Se nos enseña a resistir las tentaciones que trae la pereza, las tentaciones de no estudiar, no ir a la escuela, jugar, reír, burlarnos de los maestros, violar los reglamentos, darle rienda suelta a nuestros vicios, a nuestros malos pensamientos, malas emociones, malas acciones. En eso se basa la educación fundamental, en resistir para que las cosas negativas no se manifiesten en nosotros. Se tiene el concepto equivocado de que mediante la disciplina podemos comprender la necesidad de respetar el orden de la escuela. La cosa viene de forma completamente análoga a la explicada. La disciplina nos ayuda, si nos autodisciplinamos, a evitar las cosas negativas que manifestamos a cada momento. Cuando nos resistimos a algo, luego en cualquier descuido, caemos en ello con la fuerza de toda esa represión que hemos hecho sobre eso. Ejemplo, quien reprime un vicio o una conducta, normalmente en algún momento ese vicio o conducta se desborda y nos hace cometer eso que estábamos evitando. La disciplina destruye la sensibilidad humana. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para usar la disciplina con un enfoque sensible e humano? Hay que conciliar el orden con la libertad. Y es la libertad y el orden que están relacionados con la disciplina. Es decir, el orden y su libertad en conciencia nos van a convertir en personas sensibles de las necesidades internas, externas y de las necesidades de las personas que nos rodean. El orden sin libertad es tiranía y la libertad sin orden es anarquía. Es un equilibrio que debemos de alcanzar entre el orden y la libertad. ¿Qué pensar y cómo pensar? Existe una tendencia perversa a esclavizar la mente ajena, es decir, que nos gusta que todas las personas que nos rodean piensen como nosotros, analicen como nosotros y sobre todo decidan y hagan lo que nosotros queremos. El padre quiere meterle al hijo sus ideas a la fuerza y el maestro de escuela regaña, castiga y pone bajas calificaciones si el muchacho o la muchacha no aceptan dictatorialmente las ideas del maestro.
Es indispensable que los maestros le enseñen a los alumnos y alumnas cómo se debe pensar, es decir, darles la libertad de investigar, de analizar, de reflexionar, de meditar, para que aflore la comprensión antes de aceptar. Es decir, si nos corresponde a un niño enseñarle cierta información, a atar esa información a sus procesos naturales de investigación, de reflexión, de meditación y sus dudas naturales acerca de esa idea que le queremos imponer o le queremos enseñar, sea realmente útil y necesaria en su vida y que pueda, de una manera muy sencilla y natural, demostrar que esa información efectivamente es real en la vida práctica, en la vida tridimensional, en la vida mental, en la vida emocional, en la vida de los mundos superiores. La verdad no es cuestión de creer o no creer, sino de experimentar, de vivenciar. Un ejemplo de esto es la historia. Todos nosotros hemos leído una historia de algún antepasado o hemos leído libros de historias en la escuela, en el colegio, en la universidad, etc. Realmente no se nos permitiría, bajo ningún concepto, que nosotros vivenciemos esa historia, porque obviamente no estuvimos allí. Y nos corresponde entonces, como alumnos de una clase de historia, aceptarla como tal. Más sin embargo, si hubiera la forma o el mecanismo de investigar, analizar, meditar sobre esa historia, muy posiblemente nos daríamos cuenta que los hechos reales suscitados son muy diferentes a los hechos que se han registrado en tal o cual libro. Otro fundamento o otro aspecto que se considera en la educación fundamental es el miedo y la búsqueda de seguridad. ¿Por qué es importante que consideremos esto? Porque el miedo está asociado a la búsqueda de la seguridad. Todo delito está cimentado en el miedo. Los maestros deben enseñar al niño la virtud del valor y no la tendencia de sentir miedo para obedecer. Es común que los padres atemoricen al niño, al joven, para que estudie. Esto los padres lo hacen por su propio temor. Esto lleva a que se conviertan en personas acomplejadas y llenas de miedo para vivir esto, y esto se traslada a la sociedad. En estos tiempos tenemos una sociedad llena de temores y que busca seguridad en todo tipo de cosas. Se teme a la vida, a la muerte, al que dirán, a perder la posición social, la posición política, el prestigio, el dinero, la bonita casa, la bonita mujer, el buen marido, el empleo, el negocio, el monopolio, los muebles, el carro, la energía, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. A todo se teme. Abundan por todas partes los cobardes, los miedosos, los débiles, mas nadie se cree a sí mismo cobarde. Todos presumimos de ser fuertes y valerosos y que no tenemos ningún miedo dentro de nuestro interior, etcétera, etcétera, etcétera. Es urgente enseñarnos a nosotros mismos y a las nuevas generaciones a no temer y a no buscar seguridades en nada ni en nadie. Es indispensable que todo individuo aprenda a confiar más en sí mismo que en los demás o en lo que los demás puedan dar haciendo por nosotros. Hay que enseñarle el verdadero valor y lo que es el miedo y la búsqueda de seguridad. Otro aspecto relacionado a la educación fundamental es saber escuchar y saber vivir. Cuando habla el maestro, la maestra, el conferencista, el auditorio parece estar muy atento, como siguiendo en detalle cada palabra del orador. Todo
da la idea de que lo están escuchando con mucha atención, de que están en estado de alerta. Más en el fondo psicológico de cada individuo hay un secretario que traduce cada palabra del orador. El yo, que es el secretario, traduce de acuerdo con sus prejuicios, preconceptos, temores, ansiedades, ideas, memorias, dogmas, condicionamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, él nos da interpretando el mensaje. ¿Por qué? Porque la mente está condicionada por las experiencias de tantos y tantos ayeres, tantos recuerdos, que solo puede ver el presente a través de los lentes turbios del pasado o del anhelo de un futuro incierto. Si queremos saber escuchar, si queremos aprender a escuchar para descubrir lo nuevo, debemos vivir de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad. Solo allí nos va a ser posible adquirir un conocimiento nuevo, porque a través de esa momentaneidad o el eterno presente es que se manifiesta el ser, es el que se manifiesta la conciencia, es a través que se manifiestan los actos mágicos de la vida, que si nosotros estamos atentos, los percibimos. Si no, pues permaneceremos así como lo dice aquí, pensando, analizando y haciendo según como nos dictan los agregados psicológicos. ¿Cómo se puede manifestar la educación fundamental en las distintas etapas de la vida? Miren, aquí tenemos nosotros resumidas las diferentes etapas de la vida. El prenatal, de 0 a 7 años, niñez, de 7 a 14, la adolescencia, de 14 a 21, la madurez, de 21 a 28 y hasta 35 años, perdón, la juventud, la madurez de 35 años hasta los 49 y la vejez pues a partir ya de los 56, 60 años. Miren, en cada una de esas etapas hay educación fundamental. Lamentablemente nosotros no pasamos o no prevenimos de una escuela en las cuales nos hubieran enseñado el autoconocimiento desde pequeños. Muy pocos niños tienen esa gracia en esta vida. Pero sí hay niños que les enseñan desde prenatal, a niñez, adolescencia, a investigar, autoinvestigarse para llegar a ese autoconocimiento. ¿Qué es el individuo íntegro? La falsa educación solamente se preocupa por enriquecer el intelecto o darnos ciertas habilidades, nos dan ciertas técnicas para tener una profesión y poder ganarnos la vida. Esto nos ha llevado el progreso tecnológico para dar solución a muchos problemas del nivel superficial de nuestra existencia. Vivir exclusivamente en el nivel superficial significa de hecho atraer sobre nosotros y sobre nuestros hijos la miseria, el llanto y la desesperación, ya que en nuestras profesiones y en nuestra vida siguen en el fondo apareciendo nuestros miedos, nuestros complejos, el dolor, la competencia, la envidia, la codicia, el orgullo, el amor propio, la lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Sin la comprensión de nosotros mismos, la mera ocupación, oficio o profesión nos lleva al dolor y la búsqueda de evasivas. Algunos buscan escapatorias a través del alcohol, el bar, el cabaret, las drogas, la lujuria, la generación sexual, el exceso de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se quiere reducir toda la vida a una técnica, a una profesión, a un oficio, a un sistema para ganar dinero y más dinero, el resultado es el aburrimiento, el fastidio y la búsqueda de evasivas para que nos ayuden a vivir esa vida que sabemos que está vacía porque no nos hemos autorrealizado a través de eso.
La educación fundamental, al mismo tiempo que estimule el aprendizaje de una técnica para ganarse la vida, debe realizar algo de mayor importancia. Debe ayudar al hombre a experimentar, a sentir todos sus aspectos y en todos los territorios de la mente el proceso de la existencia. Estamos hablando que la educación fundamental incluye al aprendizaje normal de que la academia o el sistema educativo nos da. Bien, ¿hasta allí tienen alguna duda, alguna consulta, algún aporte? ¿No? Bien. Si no hay dudas, no hay consultas, vamos a proceder a explicarles una runa bien bonita. ¿Qué es una runa? Una runa es una posición o un ejercicio a través del cual el cuerpo, la mente y los sonidos dentro de nosotros se focalizan para canalizar las energías dentro de nosotros mismos. Hay todo un conjunto de runas. Las runas van acompañadas con un ejercicio, posición física y con una vocalización. Esa vocalización en esa posición nos ayuda a que las energías se canalicen y se logre un objetivo en particular. Hay muchas runas. En este caso vamos a hablar de la runa Fa, que está representada aquí, miren, por esta línea vertical. Hay una línea inclinada arriba y una línea inclinada abajo. Esta forma está representada en la práctica por nosotros mismos, por nuestro cuerpo. Una runa es complemento de una vocalización, es complemento de un ejercicio pránico, es complemento de un trabajo de equilibrio de nuestro cuerpo físico para proyectarlo hacia el autoconocimiento de nuestra parte interior. Esta runa en particular nos ayuda a canalizar las energías del sol y las ubica en cada uno de los chakras, comenzando en el chakra A, que son nuestros pulmones, luego viene la E, chakra laringio, en nuestra garganta, luego el chakra del entrecejo, a través de la letra I, el O canaliza nuestra energía hacia el corazón y el U hacia el plexo solar. Cuando nosotros hacemos la runa, decimos al principio, primero nos colocamos en esta posición, mano izquierda arriba, luego la mano izquierda abajo, mano derecha abajo, perdón, y vocalizamos o hacemos la primera oración o la petición que acompaña a esta runa, que dice: fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Y ahí luego, en esa posición, sin bajar los brazos, apuntando siempre al oriente, haciendo los primeros rayos del sol de 5 a 7 de la mañana, iniciamos la primera vocalización con la letra F y alargando la A de esta manera. Pa. Tenemos que tener en cuenta que la vocalización se hace con las mismas técnicas que fue explicado en ocasiones anteriores. La energía, se imagina uno que viene del sol, que le viene por estos vórtices que tenemos en las palmas, que entran hacia nosotros a través de nuestros brazos y se ubican en el chakra correspondiente. Cuando decimos pa, ubicamos esa energía que se dirijan hacia nuestros espaldas o hacia donde están nuestros pulmones.
Cuando decimos el chakra P, buscamos que esa energía se canalice hacia nuestra garganta, allí donde está la tiroides, allí donde tenemos el chakra laríngeo. Cuando vocalizamos el mantra Pi, llevamos esa energía y la colocamos en nuestro entrecejo, aquí, en medio de las dos cejas. ¿Sí? Luego, cuando mantralizamos el mantra Po, lo llevamos y lo ubicamos en nuestro corazón. Y luego, pues, cuando hacemos el mantra Pu, llevamos la energía y la colocamos a 3 dedos encima del ombligo, porque allí está, pues, nuestro plexo solar, que administra nuestro centro emocional inferior. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Buenas noches, Freddy. ¿Se debe de repetir una sola vez o es necesario dos o tres veces? ¿Y por cuánto tiempo? Cada frase, fuerza maravillosa del amor, avivar mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte, va acompañada con un juego completo de vocalización fa, fe, fi, fo y fu. Una vez que termina eso, comienza nuevamente con la misma frase. Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Y ahí iniciamos el nuevo ciclo. Fa, fe, fi, fo y fu. Terminada la segunda, hace la tercera y última práctica, nuevamente con la misma frase. Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Y hacemos nuevamente el ciclo de fa, fe, fi, fo y fu. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿No? Bien. Miren, ¿qué es lo que nosotros logramos con esta práctica? Si nosotros analizamos lo que dice la frase tiene una profundidad muy grande, porque le pedimos a la fuerza maravillosa del amor, que es el Cristo que habita en nuestro corazón, que avive los fuegos sagrados, es decir, que avive nuestra energía creadora que está en nuestras gónadas, para que nuestra conciencia vaya ahí despierte. ¿Por qué? Porque solamente a través de la conciencia, solamente a través de esos fuegos sagrados, nos es posible que esos agregados psicológicos sean eliminados o sacados de nuestro interior. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda, otra consulta? Ya. Miren, para ejemplificar un poquito más el ejercicio, les voy a pedir por favor que activen sus cámaras para que vean la posición en la cual se coloca las manos. Voy a tratar de enfocar la cámara para que puedan ver cuál es la posición correcta. Nos colocamos de esta forma. Estoy de pie en este momento. Colocamos la mano izquierda un poquito más arriba y la mano derecha la colocamos aquí, miren, todo el comienzo de la palma de la mano izquierda, a esa altura. Separamos los brazos de esta forma. ¿Ven? A esta altura de aquí. De esta manera. Luego apuntamos hacia el oriente y ahí recitamos la frase, decimos, fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. E iniciamos.
Seguimos realizando la práctica sin bajar los brazos. Los brazos se mantienen en alto de principio hasta después de la tercera repetición de los mantras. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, alguna consulta hasta aquí. Freddy, buenas noches. Hola, dime. En Fa y Fe, ¿dónde se pone la intención? Ya. En la Fa, la intención se pone en los pulmones, es decir, en tu espalda. Pulmones. Sí, pulmones. Ya. La E o el Fe se pone su intención en la garganta. Garganta. Sí. Ya, Freddy, muchas gracias. Ya, listo. Sí. Esas dos no le había tomado atención. Gracias. Ya, listo, no hay de qué. Bien. Miren, los invito a cada uno de ustedes que por favor hagan esta bonita runa y vayan sintiendo ustedes cómo esas energías se van canalizando. Una cosa es meditar, otra cosa es vocalizar y otra cosa es practicar la runa. Las runas nos sirven muchísimo o aceleran, mejor dicho, la preparación de nuestro cuerpo para que podamos fluir con más facilidad en estos estudios. Cuando hablamos de fluir, hablamos de que tenemos que equilibrarnos, tenemos que organizarnos. Y estas runas nos ayudan a equilibrarnos, nos ayudan a neutralizar cosas negativas o oscuras que tengamos en nuestro interior y nos mantienen orientados hacia el autodescubrimiento. ¿Sí? Son ejercicios sencillos, son ejercicios muy provechosos y sobre todo son ejercicios necesarios en este camino del autodescubrimiento. Bien, si no hay más dudas, más consultas, les voy a colgar en un momento la clase de esta noche y también les daré pues el enlace de la clase siguiente para que podamos ir analizando. Ahora, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de intermedio, estamos a las órdenes pues para aclarar. De nuestra parte, les agradecemos mucho la atención esta noche y pues que tengan una excelente noche de descanso reparador. Muy buenas noches. Pasen muy bien. Gracias, igualmente, Freddy. Bendiciones. Igualmente. Muchas gracias. Buenas noches.